Hola, Cuando ¿cómo quieras. están? Buenos días. Bueno, aquí tenemos a nuestros colegas eminencias del derecho, Carlos Arosemena, Marcos Miranda. Este, Vamos a esperar que se conecte la gente. Mientras que se conecta la gente, pues los voy a ir presentando. Y primero, pues, Carlos y Marcos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este conversandum, el cual realmente ahorita es una polémica, es un tema de total que todo el mundo lo habla, pues los empleadores, trabajadores no saben cómo tomar las medidas con respecto a la parte tributaria laboral. Entonces, pues, comenzando un poco el conversando, los voy a presentar. Marcos es un abogado doblemente calificado en Ecuador y Panamá. Se graduó de la Universidad Espíritu Santo. Tiene un LLM licenciado por la Universidad Pompeu Fabra, una maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Barcelona. También es director legal de Ecuador Libre, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Especialidades Espíritu Santo y está cursando un doctorado. Carlos Andrés Arosemena, nuestro abogado en cambio tributarista, se graduó de la universidad también Universidad de Especialidades Espíritu Santo, obtuvo su máster en asesoría fiscal y máster acceso a la abogacía de la Universidad de Navarra. Asimismo, cursó un programa de intercambio en Osaka, Japón, y ha ocupado altos cargos en el sector público como comisario de la Policía Nacional, intendente general de policía, secretario general de la gobernación de la provincia del Guayas y abogado de la Contraloría General del Estado y secretario de coactivas de la misma institución. Déjenme decirles que casi me he ahogado de estas eminencias del abogado para poder presentarlos. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos nuestro conversandum sobre reformas tributarias laborales durante crisis en tiempos de COVID. Bueno, vamos comenzando con un poco pues de lo que se está viviendo, esperando también, Carlos, Marcos, que su familia se encuentren de lo mejor en estas circunstancias que estamos viviendo. Y pues bueno, vamos comenzando con la primera pregunta con respecto a el escenario actual. Carlos, comenzamos contigo. Nos encontramos ante un escenario de incertidumbre total, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, usuarios, ciudadanos, colegas y entre muchas profesiones más empresarios, ¿ante qué nos encontramos cuando nos referimos al SRI y al SENAE? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país en estos dos entes? Estás, creo que, silenciado. Pero, ahí está, ahí creo que Te está. escuchamos. Hola. Ahí te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Bien, muy buenos días con todos. Muchas gracias por su presencia y gracias a ti, Ivana, y a Marcos también. Muchas gracias. Se escucha. Conversatorio. El escenario actual, bueno, perdón. Carlos, tenemos creo que un poco de problemas con, te escuchamos entrecortado. A ver, ¿me ¿Hasta escuchas mientras mejor? quizás? Sí, ahí te escuchamos mejor. Bien, decía yo, antes de el derecho, los hechos, brevemente comentar que obvio pero necesario decir, esta circunstancia va a cambiar probablemente la forma en cómo llevamos nuestras relaciones o interacciones sociales, y eso incluye el trabajo. No creo que exagero cuando digo que
Uy, no, se escucha entrecortado. ¿Aló? Hola, hola. ¿Carlos? No, no, estamos escuchando entrecortado. Bueno, hasta que Carlos se pueda conectar, ahorita pues bueno, es normal creo que toda pues la conectividad en todas las plataformas pueda ser un problema. Aprovechando que tenemos aquí nuestro siguiente invitado también, Marcos. Marcos, tienes un tema de total también conflicto, ¿ok? Tienes un tema en el cual estamos hablando hablemos sobre los acuerdos ministeriales, en específico el último que acaba de modificar, el de la fecha, si no me equivoco, 16 o 17 de marzo. Carlos, te volvemos a tomar ahorita aprovechando el tiempo. Estamos con Marcos y volvemos a tu pregunta. Sí, por supuesto, gracias. Muchas gracias. Entonces, Marcos, cuéntanos un poco sobre el acuerdo que se acaba de emitir en estos últimos días, que también ha puesto de cabeza a los empresarios y a los trabajadores. Y estamos hablando de que la suspensión de la jornada laboral presencial es aplicable para todos los trabajadores públicos y privados, independientemente de la naturaleza de las actividades del empleador. Bueno, primero que nada, ¿sí me escuchan bien? Bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, extiendo un cordial saludo a todos los que nos están viendo, esperando que estén bien de salud ustedes y sus familiares. El asunto laboral que acontece en el país realmente es caótico, no solo para los trabajadores, sino también para los empleadores, porque cuando la fábrica, cuando el negocio está cerrado, existen problemas de liquidez, inclusive se mantienen obligaciones pendientes de pagos a proveedores, deudas, demás, que evidentemente dificultan los pagos de nómina, y para los trabajadores que tampoco pueden realizar una actividad y que deben estar en cuarentena en casa, como lo ha dispuesto el gobierno nacional, evidentemente también significa una disminución de los recursos. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo ha expedido 3 acuerdos ministeriales, el 76 referente al teletrabajo, el 77 referente a las posibilidades de modificar, suspender o reducir la jornada laboral, y el acuerdo 80 que modifica parcialmente, yo diría de manera breve, el acuerdo ministerial 77. En efecto, la suspensión de la jornada laboral se suspende para aquellos trabajos que por su naturaleza deban ser suspendidos, y para aquellos cuya naturaleza o relevancia deban seguir operando, como sector salud, sector farmacéutico, industrias, provisión de bienes y alimentos, así también el sector exportador. Para esos sectores no se ha suspendido la jornada laboral. En la mayoría de los casos se ha buscado realizar teletrabajo, pero la realidad laboral del país es que muchos de los trabajos que tenemos los ecuatorianos son trabajos presenciales en comercios como tal, que evidentemente se encuentran sin posibilidad de hacer teletrabajo o con de cierta forma un margen difícil. Muchas personas estiman pues y recomiendan que hay situaciones en las cuales podríamos pasar a teletrabajo vendiendo los artículos en internet, pero tenemos que entender que esto también supone un costo de implementación para los negocios que siempre, cada negocio debería evaluar como tal. Perfecto, perfecto. Y una vez que nos ha comentado esto, Marcos, Carlos, en vista que pues ha existido flexibilidad con respecto a la parte laboral, hablemos nuevamente de los escenarios en cuanto al SRI y el SENAE. Se dice que existe, ante el actual panorama que nos encontramos, flexibilidad con respecto al pago del impuesto a la renta, con respecto también al pago del IVA, pero tomando en cuenta que existen sectores prioritarios. Entonces, cuéntanos un poquito con respecto a esa flexibilidad que tienen estas dos instituciones. A ver, en efecto se han determinado facilidades de pago muy específicas para el impuesto a la renta y para el IVA. En el caso del SRI, son facilidades de pago establecidas de manera muy específica, es decir, no son generales. Hay una lista, solo determinados contribuyentes que entran en tal lista pueden, digamos, acceder a esa facilidad de pago. ¿Y en qué consiste? En esencia,
es un plazo de pago extraordinario, pues no existe normalmente, no existe en la ley, digámoslo así, es una regulación que se le ha hecho específicamente para esta circunstancia, ¿no? Estos dos impuestos, que son IVA e impuesto a la renta, se lo puede pagar en 6 cuotas, obviamente son en 6 meses, a partir del mes en que debió haberse pagado la cuota total, ¿no? Esto, repito, es extraordinario y además es muy específico. No es para todo el mundo, es específicamente para microempresas, es específicamente para exportadores, por poner solamente 2 ejemplos. Muy probablemente después veamos escenarios distintos, dependiendo de cómo se vayan dando las circunstancias. Probablemente las autoridades también tengan que ajustarse un poco a esa realidad. Tienen que hacer ellos un equilibrio entre la recaudación y entre la capacidad contributiva de la ciudadanía, y obviamente eso va a dedicar una dinámica muy específica según se vayan dando las circunstancias. Recordemos que de todas formas persiste el régimen general de facilidades de pago, independientemente de este régimen especial por el coronavirus, en el cual pues cualquier contribuyente puede pedir facilidades de pago para tributos que no sean retenidos ni tampoco tributos indirectos. Por otro lado, en el caso de la aduana, subsiste una realidad distinta. Las facilidades más bien en la aduana no son en tanto, digamos, en la actualidad todavía, no son relacionadas al pago de tributos per se, sino a las facilidades para el despacho aduanero, que es lo que se vuelve más complicado en este momento. Primero por las mercancías, como se llaman en derecho aduanero, la mercancía que es de necesidad por las circunstancias, es decir, mercancía relacionada con alimentos o mercancía relacionada con insumos médicos o equipos médicos, y para eso se ha otorgado ciertas facilidades. Actualmente, en este momento, si llegase a necesitarse, por ejemplo, una inspección previa, que es muy común, o si llegase a aplicarse un aforo físico para este tipo de mercancías, ese aforo físico se realizará solamente por las autoridades, es decir, solamente por los funcionarios de la aduana, y el OCE, que es el importador, el operador de comercio exterior, va a tener que dar una autorización a la aduana para hacer ese aforo sin su presencia ni de su representante. Esto un poco para agilitar la circunstancia actual. Fuera de ello, el resto de las operaciones de comercio exterior mantienen su vida normal. Esto lo ha dicho la aduana no solo en distintos comunicados, sino vía resolución. Es decir, estamos aplicando todos los trámites, estamos realizando todos los trámites con total normalidad, tanto para importaciones como exportaciones. La única salvedad, obviamente, es cuando en alguno de esos casos toque hacerse de importación, toque hacerse aforo físico. En ese caso, pues el aforo físico va a tener que esperar un tiempo específico. Por el momento es hasta el 6 de abril. Sin duda veremos cómo se van dando las circunstancias, ¿no? El resto de casos, como el caso de los insumos médicos, como el caso de alimentos, tiene un régimen especial que es el que ha surgido en este momento, y eso le ha permitido a la aduana trabajar con total normalidad, ¿no? Es importante también tener en consideración que independientemente del funcionamiento de la logística del comercio exterior por parte de la aduana, que funciona, he dicho, con normalidad, la atención al público, y esto aplica tanto para la aduana como para el SRI, la atención al público ha sido totalmente suspendida. Obviamente no hay ningún trámite presencial en este momento por obvias razones, además por órdenes del presidente de la República. Y en el caso del SRI han activado una vía, me ha parecido muy interesante, esto recién salió el lunes en una resolución, han activado una vía de atención por correo electrónico. Esta vía de atención por correo electrónico, por la cual se va a presentar, no solo, perdón, correo electrónico, sino también a través del KIPUS, que es el Sistema Público de Comunicaciones, los contribuyentes van a poder presentar solicitudes, consultas, presentar documentos y demás, mientras dure el estado de excepción. Me ha parecido muy interesante, aunque ha sido circunscrito solamente al estado de excepción. Muy probablemente, o no sabemos si es que es un deseo simplemente, pero muy probablemente esto pueda transformarse en algo permanente, ¿no? En que tal vez, como decía al principio, nuestras relaciones van a cambiar y las atenciones al público en general van a cambiar. Entonces, es muy posible que de eso se tome
como base para una normativa posterior y cambiar la dinámica de atención al público. Por el momento es solo mientras dure el estado de excepción y como digo, es totalmente novedoso, totalmente aplicado, restringido a este momento, pero que podría darnos unas luces de lo que va a pasar posteriormente. En el caso de la aduana, trámites presenciales están totalmente suspendidos. No hay necesariamente este régimen vía resolución, pero ello no quiere decir que los funcionarios de la aduana no estén trabajando. Doy mi experiencia personal. He tenido intercambios vía correo electrónico con los funcionarios de la aduana y dentro de las limitaciones que todos tenemos, pues está funcionando. Ese es el escenario actual. Perfecto, perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Pero seguimos con estas inquietudes. Y bueno, no solo de todo lo que nos has desglosado, Carlos, sino también en especial, Marcos, te lo comento desde el sentido, y de seguro ustedes también lo están viviendo, desde la experiencia de qué hacer con mi empleada doméstica, qué hacer con el trabajador. Yo tengo un negocio el cual no se dedica a víveres, no se dedica a medicina, no se dedica a exportación. ¿Qué hago? ¿Le modifico la jornada laboral? ¿Le suspendo la jornada laboral? Existe, ya digo nuevamente, una incertidumbre con respecto a lo que hacemos con los trabajadores, que ya se ha visto, hoy día salió en el periódico, si no me equivoco, en el Universo, sobre despidos intempestivos. Entonces, Marcos, ¿puede realizarse una reducción o modificación de la jornada laboral? ¿En qué casos en específico puede establecerse unilateralmente? Bueno, sí, como lo establece el decreto 77, se puede establecer reducciones o modificaciones de la jornada laboral. Esto sea, ya sea recortando el número de horas hasta un mínimo de 30 horas a la semana o modificando los días de trabajo, incluyendo inclusive trabajo los días sábados o domingos de ser necesario, sin que evidentemente se vulneren pues las otras disposiciones como tener los 2 días de descanso obligatorio. Aquí es muy importante pues aclarar que de cierta forma el Ministerio de Trabajo busca que las primeras medidas a implementar sean la reducción o modificación de la jornada laboral. Pero en el caso en el que un negocio cierra, evidentemente no podemos hablar de que estamos en una situación de reducir o modificar, porque simplemente el negocio está cerrado 24/7. En esos casos procede la suspensión de la jornada laboral, siempre que no se pueda hacer mediante teletrabajo, como lo comentaba antes. Entonces, pasaríamos a un estado de suspensión de la jornada laboral en el cual el trabajador no está realizando trabajo alguno en beneficio del empleador. No obstante, pues, es una medida que implica pues varias cuestiones porque existen las preguntas pues sobre el pago de la remuneración y otras personas inclusive llegan a considerar que esta suspensión no es eficaz porque tienes que seguir cancelando remuneración y por eso vemos esta situación de despidos, por una parte, algunas empresas que toman la medida de despedir y otras empresas que han tomado las medidas de terminar el contrato de trabajo, que son dos cuestiones muy diferentes, muy distintas y que es importante que quede aclarado para la ciudadanía. Veíamos en Twitter ayer el tema de Confiteca, que ha sacado probablemente, se decía en Twitter, no puedo comprobar que sea cierto, pero aproximadamente a 140 empleados. Y el comentario es que se ha despedido. Lo cierto es que cuando se ve esa carta de Confiteca y se hace pública esa carta de Confiteca, Confiteca habla que ha terminado el contrato de trabajo por causa de fuerza mayor, que es distinto al despido como tal. El presidente de la República, cuando decretó el estado de emergencia, dijo no habrán despidos y probablemente eso se convirtió en una suerte de norma y de ley como cuando estábamos en el correísmo, lo que decía Correa era la ley y se tenía que aplicar. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no existe ninguna normativa y no debería existir porque estamos en un estado de derecho en el cual se prohíba el despido. El despido es una de las facultades que tiene el empleador para terminar un contrato de trabajo, evidentemente cumpliendo las formalidades de la indemnización correspondiente en despido.
Pero dado la situación que estamos pasando, muchos empleadores han optado por terminar los contratos por causa de fuerza mayor, que luego pues lo podré explicar con mucho gusto. Ivana, está silenciada. Muchas gracias. Perdón, ahora sí, ahora sí estoy bien. Hablando un poquito sobre la parte laboral, Marco, simplemente te tomo una pequeña pregunta que surge también en estos momentos. Cuando hablamos de la suspensión de la jornada laboral y hablando justamente de la remuneración, ¿qué se hace? Hipotético caso, se trabaja del 1 al 15 de marzo. Del 15 al 31 se ha suspendido la jornada laboral. ¿Qué se hace con ese remanente de la remuneración? ¿Se la paga? ¿No se la paga? ¿Qué hacemos? Bueno, cuando se ha acordado con el empleador la suspensión como tal, procede la remuneración. Y no solo hablando de la última quincena de marzo, si se lo ha suspendido, supongamos, la primera quincena de marzo, y luego pasamos y se continúa durante todo el mes de abril, esperemos por la salud del Ecuador, tanto la salud de los ecuatorianos y la salud económica, que es algo que nos va a afectar luego de esta crisis, que esto pueda pasar rápido, ¿no? Pero si esto se extiende durante todo el mes de abril, los trabajadores que están en un proceso de suspensión deben seguir recibiendo la remuneración. Siempre que quede muy claro, ¿no?, que esta remuneración de cierta forma es el pago adelantado de horas que deben de recuperar. No se entiende que el pago se lo están haciendo únicamente por darle dinero y luego cuando regresa a la jornada mantiene una jornada normal como antes, sino que el trabajador tiene que recuperar esas horas de trabajo. Y ahí es donde la ley da un espacio y que se pueden hacer interpretaciones de la misma, que da la posibilidad al trabajador de no recuperar. Si el trabajador decide no acogerse al horario de recuperación, si el trabajador decide no acogerse al horario de recuperación, no habría remuneración como tal, pero lo que de cierta forma establece la ley es que se sigue contribuyendo y luego se podría reducir los valores que fueron entregados en el periodo de suspensión de los pagos posteriores, porque este es un pago de cierta forma que se entrega a cambio de una recuperación posterior. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, cabe recalcar, no he podido ver muy bien el live, que estamos en UNU, pero por favor, si se tiene preguntas, les pido de que sean al último y las vuelvan a enviar para tener concordancia al último del esquema de aquí del conversando. ¿Ok? Muchas gracias, audiencia. Eso era solo un pequeñito detalle. Entonces, ahora hablamos, Carlos, nos hablabas al principio sobre los procedimientos administrativos que también se siguen, pues al final, hay que decirlo así, la vida sigue, o sea, en el sentido de que pues se siguen generando conflictos. Y aquí va, nos hablabas sobre que al final todo era virtual, pero netamente, Carlos, muy preciso, la pregunta va en el sentido, ¿qué existe y qué pasa y qué seguirá pasando con los reclamos administrativos? Me imagino que tienes alguno que otro caso, no tanto en la SENADE, en el SRI, pero también, ¿qué pasa con los periodos de prueba? ¿Qué está pasando en esas circunstancias en tu experiencia? Y lo que, bueno, pues se está viendo ahorita en la crisis. Bueno, eso es una muy buena pregunta porque para ambos casos, es decir, en ambas administraciones tributarias, tanto en la interna como en el comercio exterior, SRI y aduana respectivamente, los plazos y los términos se encuentran interrumpidos en este momento. De hecho, eso incluye no solamente el plazo para presentar un reclamo o un recurso, sino también el decurrir del plazo completo, del procedimiento completo. Y esto obviamente pues incluye la prueba. En muchos casos nosotros debemos entregar prueba y obviamente ese tiempo que nos han dado para entregar la prueba en este momento no decurre. Eso es lo que ocurre en ambas administraciones tributarias. Obviamente también se han suspendido los plazos para efectos de la prescripción del cobro de obligaciones. Tampoco cuentan estos días para efectos de la prescripción del cobro de obligaciones como una medida pues lógica y normal ante estas circunstancias. Esto es muy similar a lo que se hizo en octubre. Es muy similar a lo que se hizo en octubre y obviamente responde a una realidad, ¿no? La imposibilidad de acudir físicamente ante las distintas autoridades obviamente ha hecho que estas administraciones pues suspendan el plazo.
Ivana, ¿no se te escucha? Ahí. Perdón, okay. Quiero que se escuche atentamente a ustedes. Marcos, otra pregunta. Este, eh, con respecto a la, bueno, ya lo hablamos, el trabajador cuya jornada laboral presencial ha sido suspendida, ¿tiene derecho a percibir la remuneración por el periodo que dure dicha suspensión? Ya lo conversamos, lo hablamos, pero en el caso, hablemos específicamente con lo que nos comentabas hace un rato, esto relacionándolo. En el Código de Trabajo, artículo 164, justamente habla sobre lo que tú nos comentabas sobre esta empresa privada, la cual ha, pues, despedido, se dice también, como también se dice, se ha terminado la relación laboral, justamente por el caso de fuerza mayor o caso fortuito. La pregunta va, en este caso que se haya despedido o terminado la relación laboral, ¿se vuelve nuevamente a los procesos que contiene la normativa? Es decir, pues en caso de despido intempestivo, indemnización por parte del trabajador y por parte, en caso que haya terminado la parte laboral, pues también su respectiva liquidación como trabajador. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué está pasando? Tú lo acabas de comentar también. Pues nos encontramos en ciertas lagunas por todo lo que estamos viviendo, es normal. Pero tú como abogado en este caso, ¿qué recomendarías para los trabajadores, empleadores que se quieran acoger, porque hay algunos, muchísimos que se van a querer acoger, pues a esta ley, a esta norma en específico, a este artículo? Seguro. Primero, pues hacer un comentario, ¿no? Para todos los que nos escuchan, y es realmente sorprendente la buena voluntad que yo al menos he presenciado de muchísimos empleadores. No tienen el interés de terminar los contratos de trabajo, quieren reservar las plazas, pero sí necesitan mayor flexibilidad para el pago de nóminas. Se pide flexibilidad para probablemente atrasar algunos pagos, como ya lo ha comentado también Carlos, impuesto a la renta, como pagar para ver si se puede aplazar utilidades para tener liquidez y poder pagar nóminas. Se pide mucha flexibilidad y esa es la verdad, o sea, es lo que he podido experimentar de muchos empleadores que tienen el interés de mantener el trabajo. No obstante lo anterior, como bien dices, ¿no? El despido implica altos costos de indemnización. La indemnización tenemos uno de los costos de indemnización más altos de toda América Latina. Por eso también somos poco atractivos para hacer inversiones, porque el costo laboral es muy alto en Ecuador. Mientras que por el lado de la terminación, la ley no obliga a pago de indemnización alguna. Únicamente los rubros pendientes, entiéndase lo que ha faltado de pagar en la remuneración mensual y los proporcionales de ley, lo que se haya aportado, lo que haya de cierta forma en la duración del plazo de 13º, 14º. No implica ni siquiera una bonificación por desahucio. ¿Qué se le puede recomendar a los empleadores? Yo lo primero que he conversado con muchos es justamente decirles, aquí las cosas no están escritas sobre piedra. Estamos en el Ecuador, donde el sesgo legislativo y el sesgo del Ministerio de Trabajo es pro empleado, partiendo de la misma Constitución de la República. Como consecuencia, es muy probable que, aunque algunos empleadores opten por la terminación, luego se vean enfrentados a responder demandas laborales por ese aspecto y veremos qué pasa. Es una situación realmente nueva. Hemos buscado jurisprudencia al respecto sobre el tema de la terminación laboral por fuerza mayor. Inclusive hay unos casos muy interesantes en los cuales, cuando lamentablemente sufrimos el terremoto en abril del 2016, negocios que se destruyeron la infraestructura física y que tuvieron que terminar el contrato por esta misma causal de fuerza mayor, se vieron luego en la obligación de indemnizar por despido intempestivo y muchos jueces no aceptaron que ese terremoto era una causa de fuerza mayor. Entonces, realmente aquí se está jugando al filo de la ley, yo creo que dentro del ámbito como tal legal. No obstante,
vemos pues que esto aquí es una situación que puede desencadenar demandas. Ningún abogado sería responsable en decirle a su cliente no te va a pasar nada, porque es muy probable que lo hagan por, como te digo, el sesgo y la interpretación pro empleado que existe en el país. Perfecto, perfecto. Ahora una última pregunta con respecto a lo que habla el Conversando, y de aquí volvemos con las preguntas de audiencia, que ya hay algunas. Carlos, ¿qué va a ocurrir con las obligaciones tributarias, tanto las formales como de pago? Bien, probablemente haya cambios, Como dije hace un momento, en este momento lo que hay es una ayuda muy focalizada, básicamente en exportadores, sector turismo, sector de residencia en Galápagos y finalmente microempresas. Fuera de eso no hay una ayuda particular. Ese régimen especial de pagos al que hacía referencia en la primera parte de esta conversación es focalizado solamente a este grupo. Probablemente esto se vaya a extender un poco, no serán los únicos sectores golpeados por las circunstancias, entonces probablemente la administración tenga que dar también facilidades en ese sentido. Yo creo que por ahí viene la mayor facilidad o en términos generales con las obligaciones tributarias actuales, me refiero, con lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? En cuanto a la aduana, no creo que en ese sentido haya mayor diferencia. Más allá de la atención bastante ágil que se está teniendo en estas circunstancias, en la aduana lo específico, lo particular es la atención dinámica al comercio exterior, y yo creo que en eso ha hecho un papel bastante positivo la aduana, y realmente no creo que vaya a haber mucha diferencia en cuanto a los tributos al comercio exterior. Eso es lo que va a pasar con las obligaciones actualmente. Yo creo sin duda alguna que esto se va a flexibilizar un poco más y se va a extender. Esto no solo va a ser focalizado como está en el decreto del presidente de la República, que es pues, de estos sectores muy específicos. Perfecto, perfecto. Ahora sí comenzamos con las preguntas de audiencia. Lourdes González, ¿qué pasa con el teletrabajo? ¿Será considerado? Ya que indicaron ayer que hay una recuperación de 20 horas semanales e incluso el sábado para sector privado y público. Bueno, eso ahí justamente dependerá de cada uno de los acuerdos que se haya llegado con los trabajadores para el teletrabajo. Partimos de la idea de si toda la jornada laboral completa puede trasladarse a teletrabajo, es decir, que sigue cumpliendo sus 8 horas de trabajo, no habría por qué hablar de recuperaciones de la jornada laboral, porque se estaría cumpliendo todo en esta modalidad. No obstante, si se ha trasladado a teletrabajo con alguna reducción de la jornada, es decir, con menos horas de trabajo, evidentemente ahí procedería la recuperación. Dependerá caso a caso en base a los acuerdos que se hayan llegado entre empleador y trabajador en relación pues a tomar el teletrabajo como una medida y a la modificación o reducción de la jornada laboral. Perfecto. Otra pregunta. Marcos, ¿cuál es la interpretación del calendario de pago que puede acordarse entre el empleador y trabajador por la remuneración mientras dure la suspensión? ¿Significa que puede acordarse no pagar la quincena de abril e ir pagando luego conforme se vaya recuperando? Bueno, aquí partimos de dos reglas que están en los acuerdos ministeriales. Primero, de que los trabajadores tienen la obligación de recuperar las horas de trabajo luego de que termine la situación de emergencia, ¿ya? Porque han recibido, en principio, la remuneración. Y por otro lado, que también el empleador es quien determina la forma y los horarios de recuperación de las horas de trabajo. Y aquí parte un poco la interpretación que se puede dar. Si el trabajador de entrada dice, yo no me puedo acoger a la recuperación, pongamos cualquier caso de una persona que trabaja 8 horas al día y luego tiene sus actividades familiares, tiene pues que atender en su casa cualquier otra situación, bien podría decir, yo no me tengo que acoger o yo no me puedo acoger a esta recuperación de horas.
por cualquier situación que el empleado considere. Dicho esto, podríamos hablar y podríamos interpretar la norma como una situación del no pago de esa remuneración de ese tiempo. Muchos podrían también considerar que esto implicaría una renuncia de los derechos, pero lo cierto es que estamos ante una potestad que tiene el trabajador de escoger recuperar o no. Si él decide no recuperar, estaríamos hablando a trabajo cero, remuneración cero, porque no hubiese recuperado ese tiempo. Y en relación a los acuerdos de pago, el ministro ha sido pues bastante, yo diría en algunos casos bastante amplio y bastante buscando el consenso entre trabajadores y empleadores para poder modificar, como lo creo, el pago, para poder acordar modalidades de pago que se ajusten siempre que el trabajador lo aplique y lo acepte, perdón. Entonces yo creo que dependerá mucho de esta relación, de esta conversación que se puedan dar entre las dos partes para poder aplazar algún pago, para poder, pero siempre tiene que estar la voluntad del trabajador. Conozco casos cercanos de muchísimos colaboradores que han comprendido la situación cuando ven pues, que el negocio está cerrado y evidentemente como conocen que hasta el 15 de abril también reciben utilidades y se les ha pagado también marzo, vemos que de cierta forma dicen voy a tener algo de recursos, puedo ayudar a mi empleador a prolongar este pago de la remuneración en este periodo de suspensión. Perfecto, perfecto. Ahorita va una pregunta para los dos que nos está diciendo la audiencia aquí en Instagram Live de UNUM. Creo que es un tema muy abierto, pero en caso podemos hacer un poco de respecto al derecho comparado. ¿Qué conocen acerca de la parte de cómo se está manejando, no solo laboral, sino también en caso que lo conozcan, pues, de materia fiscal, que se llama en España, pues, fiscal y aduanera? ¿Cómo está tomando ejemplo España e Italia, siendo estos epicentros para ahorita en el COVID? ¿Conocen, lo han escuchado, qué tienen referencias de esa situación que se está viviendo también en España, al igual que mucha normativa que tenemos nosotras, pues literal tomada pues como referencia de ellos? No sé, si quieres, Carlos, comienza tú, no sé, o Marcos. Sí, a ver, no voy a hacer referencia específica a lo que ha ocurrido o lo que estén tomando como medidas actualmente en Italia y en España. Yo creo que la particularidad de esta circunstancia es que todos los países, todos los gobiernos están concentrados ahorita en salvar vidas y luego se van a ir concentrando en las medidas paliativas. Desde la perspectiva tributaria y desde la perspectiva aduanera, digamos, siempre hay espacio para ser creativos y poner nuevas medidas, pero digamos que en términos generales no hay nada nuevo bajo el sol. Las medidas paliativas ante estas circunstancias históricamente son las mismas. Incentivos por inversiones nuevas, nuevas deducciones, deducciones por efectos de donaciones, por ejemplo, remisión de intereses y multas, medidas paliativas como facilidades de pago, como los que hemos mencionado, exclusión de base imponible, deducciones por pérdidas. En algunos casos las pérdidas, se las computa, se las calcula numéricamente, se las imputa como una pérdida, contablemente, tributariamente. También pueden haber rebaja de interés, de aranceles, esto es muy importante. Y finalmente, ¿por qué no hablar de una modificación del impuesto de herencias, legados y donaciones? Esto es muy frío y muy triste, pero la circunstancia va a ser que sea, digamos, más común o más recurrente acudir a este tipo de normativa, a ver cómo se la aplica, ¿no? En esta circunstancia se la va a aplicar de golpe para muchas personas y probablemente también hayan modificaciones al respecto, ¿no? Pongo un ejemplo, en España en algún momento por una catástrofe muy específica se hacía, por ejemplo, la exención del impuesto de donaciones, porque obviamente si una persona o una entidad recibe una donación, llega al mínimo grabado y obviamente pues tiene que empezar a tributar por ello. Entonces se perdona ese impuesto de donación muy específicamente, por supuesto, vía ley, porque es la única forma en que esto puede ser hecho. Pero estas son, digamos, las típicas medidas paliativas ante una circunstancia como esta.
nada nuevo bajo el sol. Lo que yo sí quiero agregar es que ninguna de estas medidas, o este conjunto de medidas, de todas formas, son lo suficientemente efectivas de manera aislada. Por ahí leía, un articulista de Diario del Universo que hablaba de una especie de plan Marshall. Él decía que para poder recuperarnos en Ecuador de esta circunstancia tenía que haber un gran plan Marshall, ¿no? Que fue el plan de salvamento de Europa post Segunda Guerra Mundial, algo parecido a ello. ¿Y a qué se refería o a qué se refiere con esto respecto al Ecuador? Y es que tiene que ser un programa integral que incluya estas medidas paliativas, que incluya estas medidas fiscales de rebaja de intereses, multas, lo que sea, de importaciones, rebaja de aranceles y demás, con medidas en términos generales, conectada con la parte laboral, conectada con la parte societaria, conectada con la parte financiera. Digamos, esto es un todo. Entonces, estas medidas que se puedan tomar realmente no son nada si no son parte de un plan integral. Y esto es muy sencillo, porque si estas medidas se las toma, fiscales me refiero, se las toma de manera aislada, al final del día lo que están haciendo es modificar una situación que ya es existente, una situación fiscal que ya es existente. No está trayendo nuevas inversiones, no está haciendo que hayan nuevos negocios y demás. Entonces, lo único que va a hacer es aplicar medidas paliativas sobre lo que ya está caído, ¿no? Ese es realmente el problema de las medidas fiscales. Es realmente lo que ha ocurrido. Creo que es lo que debería ocurrir, es deseable que ocurra en el Ecuador. Y esto además debe conectarse, es importante decirlo, con un equilibrio en las finanzas del Estado, porque si bien es cierto que la población, los negocios, los profesionales, todo el mundo va a necesitar en alguna medida algún tipo de ayuda, y esto incluye las medidas fiscales, es importante conectar eso con que, por otro lado, tenemos un Estado que de por sí ya tiene déficit. O sea, tenemos un Estado que de por sí ya tiene déficit, ya tiene un problema fiscal antes del coronavirus. Obviamente, con el coronavirus, este problema fiscal se va a ahondar. Entonces, vamos a tener un Estado debilitado y que va a otorgar estas facilidades tributarias. Entonces, el trabajo de estas medidas paliativas fiscales va a ser también un trabajo de equilibrio, porque lo que los economistas llaman gasto tributario no puede. El gasto tributario es lo que al Estado le cuesta dar este tipo de beneficios. El gasto tributario no puede pesar tanto que al Estado posteriormente no tenga la capacidad, por ejemplo, para fortalecer su sistema de salud pública, para fortalecer su respuesta ante lo que está ocurriendo y además fortalecerlo al futuro, ¿no? Que es lo que se necesita después de esta experiencia. Entonces, es un trabajo bastante complejo, va a requerir de un liderazgo importante. Repito, las medidas fiscales por sí solas, siempre podemos ponernos creativos, pero no hay mucha novedad al respecto. Si no se lo concatena con algo, esas medidas fiscales no son nada. Perfecto. Y, perdón, Marcos, para terminar este conversando, bueno, terminaremos con las conclusiones también de Carlos. Simplemente nos habíamos olvidado de un dato muy importante que también está en el último acuerdo ministerial, que habla sobre las vacaciones. Y nos preguntan en la audiencia, Marcos, un gusto escucharte. Johnny Manrique. ¿Es factible tomar las vacaciones del empleado disponible por los días no laborados y acto seguido proceder con el despido intempestivo? Tomando en cuenta pues que el acuerdo te habla sobre las vacaciones anticipadas y vacaciones acumuladas. Coméntanos y con esto, perdón Marcos, por favor tus recomendaciones para salir de esta parte pues que es lamentable para todos, pero de seguro con tus recomendaciones, consejos, pues podemos estar mejor asegurados. Seguro. Bueno, únicamente porque me desconecté por un problema técnico, sí quería un poco comentar otras medidas que se han implementado en otros países, pero tenemos que ser conscientes que distintos países tienen una situación económica, social completamente distinta a la ecuatoriana. En Europa, los países más afectados, España, Italia, Francia, han prohibido los despidos por causas económicas como tal, han permitido
acuerdos de reducción de salario, y en Francia, más interesante aún, el mismo Estado pagará a las personas que pierdan el empleo. Implementar medidas aquí en Ecuador sería muy costoso. Sabemos, antes de la pandemia ya el Ecuador venía sufriendo pues golpes económicos fuertes, la situación no venía bien y ahora esto aquí simplemente dificulta aún más esa tarea. Otros países de la región más cercanos, por ejemplo Colombia, por ejemplo Costa Rica, han permitido la suspensión de la jornada siempre que haya un acuerdo entre las partes, sin remuneración alguna, un poco para también salvar la empresa. Son medidas más cercanas y probablemente más aplicables al Ecuador. Evidentemente todos de cierta forma nos cuestionamos y nos parece difícil llegar a una situación de no remunerar porque las personas necesitan pues comer, necesitan mantener sus casas y demás, y vemos pues que es una situación también social en Ecuador bastante complicada. La medida yo siempre creo que va a ser la mejor, inclusive, y ahora sí para contestar a la pregunta en relación a las vacaciones, siempre tiene que mediar el acuerdo entre las partes para tomar evidentemente las vacaciones, acordar con la persona y partimos de que las vacaciones son igualmente pagadas. Entonces entramos en un periodo en el cual la persona sigue percibiendo su remuneración, por lo cual no se vería afectada la parte económica, pero bien tiene que mediar un acuerdo entre las partes. Si luego de las vacaciones el empleador toma la medida de despedir a la persona, lo puede hacer, no hay ninguna limitación legal al respecto, pero evidentemente el despido tendrá que constar con todas las indemnizaciones del caso, ¿no? Si toma la medida de la indemnización. Y por el lado, un poco aclarar, que me parece también muy importante, leí el comentario de un gran amigo y profesor también, Andrés Cervantes. Evidentemente el tema del caso fortuito y la fuerza mayor es un tema que doctrinariamente se ha discutido muchísimo. Lo cierto es que en el Código de Trabajo en Ecuador, de la forma en la que yo lo veo, supone una causal directa para terminar el contrato de trabajo cuando se demuestra que es imposible continuar con ese trabajo. Esto aquí lleva a una situación que caso a caso se tendrá que evaluar si era posible o no suspender, si era posible o no continuar el trabajo, o si la empresa podía acogerse a otras medidas laborales como las dispuestas en el Acuerdo Ministerial 77. Como recomendación para todos, evidentemente la empresa privada debe hacer los mayores esfuerzos por conservar los trabajos de los ecuatorianos. Estamos pasando una situación bastante difícil y evidentemente no buscar estas alternativas, principalmente para no reducir las remuneraciones. Pero la empresa privada tampoco puede morir, porque la empresa privada tiene que quedarse con las alas, aunque sean cortas, para volver a despegar, para volver a salir y volver a reactivarse una vez pase esto. Entonces, si se necesitan tomar medidas más drásticas, se tendrá que evaluar caso a caso, se tendrá que considerar muy bien si va a proceder mejor un despido o un caso de fuerza mayor cuando ya es imposible realizar el trabajo. Y únicamente, pues para todos los que nos escuchan, sigan cuidándose mucho, que la salud al día de hoy es lo más importante. Ivana, estás silenciada. Ay, Dios mío. Carlos, y lo mismo para ti, tus recomendaciones y tomando en cuenta algo que hiciste, un hincapié y que es muy importante, a veces la gente creo que nos alocamos y no sabemos, pues no hay medidas en estos casos como un estado de excepción en que nos encontramos, estado de emergencia, no pueden haber medidas aisladas. Las medidas siempre serán de cierta manera grupales, en solidaridad al pueblo, siempre. Entonces, Carlos, tus últimas recomendaciones, conclusiones y, por supuesto, ¿qué le dices a la ciudadanía, a los usuarios, a los que nos están escuchando? Bueno, primero, a ver, dos cosas de conclusión o dos puntos de conclusión importantes. Yo creo que lo primero o no lo primero, digamos, una de las cosas que deberían incluirse
en el paquete de reformas tributarias es sin duda un incentivo o una ayuda tributaria fiscal focalizada en la provincia del Guayas. Claramente es la provincia de largo más afectada y sin duda va a requerir una ayuda especial. Yo creo que uno de los temas importantes, ojalá, y plenamente estoy convencido de que así será, las reformas fiscales que se vienen incluirán algo específico, digamos un trato especial o en particular para la provincia del Guayas por lo que ha ocurrido. Lo segundo es un tema que a mí particularmente me choca bastante, me llama bastante la atención y lo he escogido dentro de las conclusiones que hemos conversado porque me parece un tema interesante que muchas personas dan por hecho y es el régimen de donaciones. Por un lado tenemos el régimen interno de donaciones que ya lo he mencionado. Es un problema, digamos, para quien efectúa la donación no tiene la posibilidad de deducirse eso como un gasto. Esto es muy común en otros países que se lo revise, si no en su valor total, al menos en un valor porcentual, para un poco incentivar también este tipo de donaciones y por otro lado, tomar en consideración para quienes reciben esas donaciones. Aunque la base mínima desgravada es aproximadamente $70.000 este año, de todas formas se podría revisar esto, porque recordemos, quien recibe una donación también tiene un ingreso gravable por ese valor. Entonces, estos son temas que se deberían revisar. Y en cuanto al régimen aduanero de las donaciones, es muy interesante porque cuando una persona va a recibir una donación, cualquiera que ésta sea, una persona gestiona una donación, tenemos la idea de que esta donación, por ese hecho, es decir, por ser una ayuda, por ser eso, una donación, necesariamente está exenta de tributos al comercio exterior. Y no es así. Para que una donación, digamos, una importación de una donación esté exenta de tributos al comercio exterior, es necesario que tenga relación con el Estado. Es decir, o es una donación, perdón, que se hace al Estado, o es una donación que se hace a un particular para el cumplimiento de un contrato o convenio con el Estado. Entonces, esto que no se conoce, no se habla mucho, me pareció bastante interesante. En algún momento dado me tocó gestionar una donación para un ente privado, digámoslo así, una ONG. Era una donación real, era justamente equipos médicos y me llamaba la atención porque no tenía esta exención. Entonces, llega a ser esto bastante complicado y creo que, y en mi fuero interno, espero que esta sea una de las modificaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, puede haber una fundación, no sé, la Junta de Beneficencia, o puede haber una iglesia, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, cualquiera, que gestiona alguna donación, pero si no tiene conectada con esa donación, con un contrato, convenio con el Estado, no tiene o no le aplica la exención. Entonces, en ese sentido es importante que haya una reforma, obviamente tomando en consideración el interés del fisco, es normal y es comprensible que esa donación, cualquiera que sea, esté dirigida para algo en particular y de hecho se lo use para ese algo en particular. Para esto la aduana, por supuesto, tiene procedimientos de control muy específicos, control previo, control posterior, así que no debería esto representar un problema. Eso como conclusión y bueno, igual que Marcos, que todos nos cuidemos y esperemos pues, que esta pesadilla pase pronto. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, Marcos, pues ha sido un gusto tenerlos en este conversandum de UNUM, donde realmente creo que ahorita lo que más vale la pena, aparte de tener salud y pedir siempre por ellos y por nuestras familias y amigos, es también aprovechar este tiempo para aprender, para conocer, para generar mejores conversaciones, y eso también es gracias a ustedes. Así que no cabe más que decirles nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Quédense en casa conversando con nosotros. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo, espero que en una próxima ocasión, y ya no solo por el COVID, sino para seguir generando contenido de calidad. Así que muchísimas gracias, nos estamos viendo y pues bueno, muchísimas gracias a la audiencia y bye bye. Muchas gracias a ti, Iván, y muchas gracias a la audiencia también. Gracias a todos. Saludos. Chao, chao.